tomar en cuenta el tamaño y la forma del grano de una masa de suelo es muy importante en cuanto a comportamiento mecánico, ¿no es cierto? Eso lo habíamos podido ver mediante unos videos que nos muestran de que aquellos suelos que son uniformes en diámetro y en tamaño de partícula o forma de partícula tienden a generar mayor deformación, ¿no? Y por lo tanto son menos capaces de poder disipar algún tipo de fuerza o algún tipo de carga al cual está siendo sometido, ¿no? En cambio, un suelo que es bastante heterogéneo en cuanto al diámetro y a la forma de las partículas, hace de que ayude de alguna manera a tener una mejor transferencia de carga, ¿no? Y son menos deformables y mucho más resistentes, ¿no? En cuanto a las formas y tamaños, ahí podemos ver, tenemos tamaños de suelos que se los considera finos, son esos materiales que pasan la malla número 200, y materiales que se los considera gruesos, que son materiales que retienen esta malla, ¿no? En función de la forma y el tamaño de los granos, podemos definir también la cantidad de porosidad que puede tener un material, ¿no? El tamaño de los poros está fuertemente ligado a la forma y tamaño de la partícula mineral del suelo, ¿sí? En cuanto a, cuando hablemos de tamaño y forma, es mucho más importante, dice, en suelos gruesos, tales como las gravas, arenas, o tal vez unas mezclas de gravas con limos o arenas con limos, ¿no? El definir el tamaño y la forma de la partícula, que puede ser una partícula muy angulosa, ¿sí? O puede ser una partícula muy redondeada, que se denomina canto rodado, me puede generar, qué sé yo, diferentes tipos de comportamiento mecánico, ¿no? En suelos finos no es tan importante el tamaño de las partículas de un suelo, porque apreciablemente ustedes, cuando ven un suelo fino, no van a distinguir mucho el tamaño, no tienen casi una granulometría muy uniforme, ¿sí? Y prácticamente no se puede apreciar a simple vista de forma exacta cuánto es el diámetro o el tamaño o la forma de esa partícula mineral de suelo, ¿no? Son otros aspectos más importantes que se tiene que considerar en un suelo fino, tales como la superficie específica. Hemos hablado acerca de superficie específica y hemos calculado a qué se refiere una superficie específica, ¿no? Y también el fenómeno de fuerzas capilares en la estructura de suelos finos es mucho más importante, porque el mismo hecho de que el suelo sea muy fino genera tubos capilares o porosidad bastante pequeña, ¿no? Y estos tubos capilares, mientras más pequeños son, mayor posibilidad de ascenso capilar de agua va a tener este tipo de suelo, ¿no? Y debido a sus características químicas, son muy sensibles a cualquier reacción química que se pueda generar en la estructura, ¿no? Entonces hemos hablado bastante igual acerca de la química de estos tipos de suelos, tales como la arcilla, ¿no? Entonces lo más importante en un suelo, ya no desde el punto de vista de la mecánica de suelos moderna, ya no es tanto definir una clasificación en función del tamaño y la forma de las partículas. Si bien nosotros seguimos trabajando con las metodologías de hace más de 100 años atrás, los sistemas de clasificación, mientras no exista otra nueva metodología que recientemente se está analizando, no podemos dar el siguiente paso, ¿no? Pero les iré diciendo de que lo más importante en una estructura del suelo no es la forma y el tamaño, sino es simplemente saber si ese suelo drena o no drena, ¿sí? Las condiciones de drenaje o flujo de agua en una masa de suelo son muy importantes, ¿no? Definen varios aspectos
en cuanto al comportamiento físico y al comportamiento mecánico de una masa de suelo, ¿no? Cuando hablamos de suelos que drenan y no drenan, son suelos que permiten drenaje del agua en su estructura, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ir analizando paso a paso durante el semestre, ¿sí? Este drenaje normalmente es la que circula por la porosidad del suelo, ¿no? Entonces, el suelo es un medio poroso, eso tenemos que tenerlo bastante claro, ¿no? Esa porosidad prácticamente es por donde se forman los conductos donde el agua puede circular, ¿no? Esta condición de circulación de agua se hace mucho más fácil o más fluida cuando el suelo tiene alta porosidad, ¿no? O alta relación de vacíos. ¿Qué quiere decir? Tienen bastante volumen de vacíos con respecto al componente mineral, ¿no? A ese tipo de suelos se los denomina suelos de alta permeabilidad. ¿Por qué? Porque permiten el drenaje del agua en su estructura, ¿no? En cambio, hay suelos que no permiten drenaje, por ejemplo, los limos y las arcillas, debido a sus características cohesivas, características plásticas que tienen los materiales arcillosos, hacen de que esta permeabilidad se vea disminuida, ¿no? Y el flujo de agua ya no es tan rápido, tan inmediato como el que puede suceder en una arena limpia o en una grava limpia, ¿no? Entonces, con esto quiero decir de que los suelos que drenan normalmente son suelos de alta permeabilidad, ¿no? Y si los clasificamos ya en cuanto a su forma y tamaño, estamos hablando de suelos de naturaleza granular. Los suelos granulares permiten drenaje. ¿Por qué? Porque en su estructura existe porosidad comunicada, ¿ya? En cambio, en arcillas son suelos que no permiten el drenaje rápido, ¿sí? Por eso se los considera como suelos no drenados, tienen permeabilidad muy baja debido a su baja porosidad comunicada, por lo tanto, el flujo de agua no es tan sencillo, tan fácil, ¿sí? Entonces ahí podemos ver alguna diferencia, ¿no? El saber si un suelo drena o no drena prácticamente me define si el suelo está en condiciones de poder soportar cualquier tipo de incremento de carga, ¿sí? Si nosotros vamos a analizar comportamientos mecánicos en un suelo, tenemos que saber cuando un suelo está sometido a un incremento de carga, cómo el suelo tiene que reaccionar para soportar esa carga, ¿no? Como pueden ver ahí en el esquema, tenemos tenemos una estructura de suelo en condición saturada, ¿no? Y cuando nosotros aplicamos una presión, un sigma, un incremento de presión, ese incremento de presión tiene que ser absorbido de alguna manera por el suelo, ¿no? Una parte, dice, según el esquema que vemos, una parte se distribuye entre las superficies de contacto de cada partícula, ¿no? Aquí pueden ver superficies de contacto, superficies de contacto. Aquí tenemos otra superficie de contacto. Entonces esta carga, este sigma se va distribuyendo en esas superficies de contacto. Entonces de esa manera el suelo tiene que reaccionar para soportar ese incremento de presión o esa carga, ¿no? Una parte es absorbida por el suelo y otra parte es absorbida por el agua, ¿sí? Si se fijan, acá tenemos un poro bastante grande, se los voy a dibujar. Aquí está el poro, ¿sí? Este es un poro de agua bastante grande. Y cuando nosotros aplicamos una carga al suelo, lo que hace el suelo es drenar el agua, ¿no? Porque es como una esponja completamente saturada. Ustedes cuando una esponja la saturan completamente, llenan todos sus espacios vacíos de la esponja con agua, inmediatamente la presionan o aplican una carga a esa esponja, el agua busca por dónde salir de la estructura de la esponja, ¿no es cierto? Lo mismo pasa en un suelo, el agua busca por dónde salir y esto hace de que el suelo de alguna manera genere un incremento en la presión del agua, ¿no? La presión del agua cuando yo estoy aplicando algún tipo de carga. Entonces esta presión del agua puede ser en algunos tipos de suelo bastante alta y en otros tipos de suelos tal vez nula, ¿no? Por ejemplo,
en suelos de alta permeabilidad, que son los suelos que drenan, que son los suelos que permiten drenaje, suelos drenados, ¿sí? Ni bien yo aplique una carga, el agua va a salir de forma inmediata. Entonces no se va a generar un incremento de presión de poros en el vacío del suelo, ¿no es cierto? En cambio, si yo tengo un suelo que no permite drenaje, un suelo no drenado, ¿qué es lo que va a ocasionar en el poro? Ni bien yo aplique una carga, como el suelo no permite el drenaje, o sea, el agua no puede salir de forma inmediata, en el poro se genera un incremento de presión que se llama U, ¿no? Incremento de presión de poros. Entonces, como pueden ver, ese esfuerzo total al cual el suelo está siendo sometido, una parte es absorbida por el suelo en sus superficies de contacto y otra parte por el agua, ¿no? Entonces, las condiciones de drenaje son muy importantes para analizar estos aspectos de comportamiento mecánico. Y se han podido dar cuenta que las condiciones de drenaje dependen mucho ¿de qué? De la forma y tamaño de las partículas, ¿ya? ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien quisiera preguntar algo? ¿Nada? Seguimos. Procesos de compactación o grados de acomodo de una partícula también me generan o me incrementan de alguna manera la resistencia en un suelo, ¿no? Ahora, ese grado de acomodo o esa compactación que se puede generar a una masa de suelo también depende mucho de la forma y tamaño de las partículas, ¿sí? Ahí podemos ver en el esquema un material bastante suelto, ¿no? Con relación de vacíos de 0.90, va a ser un material menos rígido que el que tengo aquí, ¿no? Después de un proceso de compactación ha pasado de una condición suelta a una condición densa. Una condición densa es cuando el material tiene menor cantidad de vacíos, por eso es que la relación de vacíos disminuye de 0.90 a 0.35, ¿no? Entonces habíamos hablado en la anterior unidad acerca de la compacidad relativa, ¿no? Esta compacidad relativa se la considera densa cuando tiene una compacidad relativa o densidad relativa mayor al 80%. ¿Qué quiere decir eso? Que el material tiene una menor cantidad de vacíos. Al tener menor cantidad de vacíos se genera mayor contacto entre partículas, ¿no es cierto? Mayor contacto entre partículas y esto hace de que el suelo de alguna manera tenga mayor resistencia. ¿Por qué? Porque si yo al suelo le aplico una carga sigma, un esfuerzo, ese suelo va a reaccionar con esfuerzos normales en las superficies de contacto, ¿no? Entonces los comportamientos en curvas esfuerzo-deformación pueden ser de dos tipos. Tenemos un comportamiento, inicialmente un comportamiento lineal, ¿sí? Tanto para esta primera curva como para esta segunda curva, un comportamiento lineal, donde el suelo en esta zona, cuando aplicamos algún tipo de carga, me va a generar una deformación, ¿sí? Esperen un ratito. Va a generar una deformación. Miren, acá tengo un tipo de suelo, aplico una tensión sigma y voy a tener su respectiva deformación, ¿no? Voy a tener un comportamiento elástico, se podría decir, o comportamiento lineal. Bajo cualquier incremento de carga, el suelo que tiene que hacer, tiene que deformarse, ¿no? Entonces, estos comportamientos hay de dos tipos. Puede ser un comportamiento del tipo frágil. ¿Cuál es el comportamiento del tipo frágil? Es aquel comportamiento cuando el material tiene un valor máximo de resistencia, ¿sí? Un sigma máximo, y esto va a generar una deformación máxima o un desplazamiento, ¿no es cierto? Y luego, si nosotros seguimos aumentando carga al suelo, miren, o al material, el suelo pierde resistencia. Cae rotundamente su resistencia, ¿no? En cambio, el comportamiento dúctil es este tipo de comportamiento en el cual el suelo no tiene un pico, ¿sí? No tiene un pico, tiene un valor máximo
pero no tiene una caída en resistencia, ¿sí? Aquí para esa curva tengo un valor máximo de resistencia y el comportamiento del suelo es dúctil, dice. ¿Por qué es dúctil? Porque permite mucha deformación sin reducción en la resistencia del material, ¿no? Obviamente va a ser una resistencia mucho más pequeña de la que tiene un suelo bastante rígido, de comportamiento frágil, ¿ya? Entonces acá vamos conociendo un poquito las curvas de esfuerzo de formación. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto es como que nosotros la hayamos aplicado a una muestra de suelo, ¿sí? A una muestra cilíndrica de suelo, una carga sigma, ¿sí? Una carga sigma, y el suelo, cuando le aplicamos una carga, ¿qué tiende a hacer? Tiende a deformarse, ¿no? Y ahí el suelo va a cambiar una deformación, ¿no? Va a haber una deformación con respecto a su longitud inicial del material. ¿Por qué? Porque lo estoy sometiendo a una carga de compresión. Entonces los comportamientos de los suelos pueden ser frágiles o pueden ser dúctiles. Este comportamiento frágil, en la cual el suelo tiene una máxima resistencia, es característico de arcillas rígidas o sobreconsolidadas o arenas muy compactas. O sea, esta condición, ¿no? Una condición densa de material me va a dar un comportamiento más o menos de este tipo, ¿no? Donde el material va a tener una resistencia máxima pico y luego tiende a disminuir su resistencia, ¿no? Ahora, algo que tienen que notar es de que el material o el suelo, en este caso, para que gane resistencia, necesariamente se tiene que deformar, ¿no? Eso tiene que estar bastante claro, ¿sí? Si nosotros tenemos un material suelto, ¿no? Vamos a tener este tipo de comportamiento, un comportamiento dúctil, en el cual se tiene un valor máximo de resistencia y esa resistencia permanece constante, ¿no? Pero lo que pasa en el suelo es de que el suelo va a generar mayor deformación, ¿sí? Entonces eso es característico de arcillas normalmente consolidadas o arenas flojas, dice, ¿no? O arenas sueltas también se denomina, ¿ya? Entonces tienen ese tipo de comportamiento, esfuerzo de formación. Ahora, esa deformación que tiene el suelo se debe a qué? A una reducción en el volumen de vacíos de la estructura, ¿no es cierto? Cuando nosotros aplicamos una carga a un suelo, lo primero que tiene que hacer el suelo es generar una resistencia, en sentido contrario, ¿no es cierto? La tercera ley de Newton. ¿Cómo genera esa resistencia? Simplemente reacomodándose el suelo, se reacomoda, genera mayor superficie de contacto entre sus partículas y de esa manera hace de que el incremento de carga sea distribuido de forma eficiente, ¿no? Entonces, esa deformación que nosotros podemos graficar acá se debe a un cambio de volumen en el suelo debido a la reducción de volumen de vacíos, ¿no? Y esta reducción de volumen de vacíos se debe a que el suelo está drenando, está eliminando el agua de una estructura, ¿no? Que lo vamos a analizar más adelante. Estos comportamientos son muy importantes para ya nosotros poder definir lo que se denomina una resistencia al esfuerzo cortante en suelos, ¿sí? Entonces, como pueden ver, las condiciones de forma y tamaño de una partícula del suelo son muy importantes porque me van abriendo diferentes áreas de investigación en mecánica de suelos, ¿no? Estos comportamientos densos, sueltos, dependen mucho de la forma y tamaño de la partícula. Y con ese análisis yo puedo ya empezar a definir lo que es la resistencia al esfuerzo cortante de un suelo, ¿no? Entonces el suelo, cuando está siendo sometido a una carga, como pueden ver aquí hay una zapatita, aquí se está generando una presión de contactos, ¿no? Acá tengo una carga P y acá hay una presión aquí en la superficie de apoyo entre la zapata y el suelo. Esa presión, si yo quisiera calcular, la calculo dividiendo la carga entre el área de la sección de la zapatita, ¿no es cierto? ¿Quién tiene que soportar esa presión? El suelo, ¿no? El suelo tiene que tener la capacidad de generar una reacción, ¿no? ¿Cómo genera esa reacción? Ya habíamos hablado anteriormente, ¿no? Haciendo de que el suelo se redistribuya, se reacomode y genere mayor superficie de contacto. Y si el suelo no está en condiciones de poder soportar esa carga, quiere decir de que el valor de Q es mucho mayor a la resistencia del suelo,
entonces el suelo tiende a fallar, ¿no? ¿Por dónde falla? Por una superficie, ¿no? Una superficie de falla o una superficie de corte. Por aquí el suelo falla y se desliza, porque esta carga está haciendo que el suelo se deslice en este sentido, ¿no? Van a generarse en esa superficie de falla resistencias, sí, se van a generar, ¿no? Pero lamentablemente estas resistencias no son lo suficientemente grandes como para que pueda permanecer el suelo en equilibrio, entonces el suelo se desliza, ¿no? Y esta zapata se viene abajo, ¿no? Lo mismo puede ser en la construcción de un talud, que aquí simplemente el suelo o la inclinación es del talud que tiene que soportar su peso propio, ¿no? Pero si no le damos un buen corte, un buen ángulo de inclinación, este talud se puede deslizar, lo que tal vez ha podido pasar con ustedes en algún trabajo de excavación, ¿no? La semana pasada que habíamos hecho. Igual se genera, miren, una superficie de falla, una superficie de corte. Esas flechitas que ustedes ven en sentido contrario, ¿no? Sentido opuesto al movimiento de la masa del suelo, es lo que se denomina la resistencia al esfuerzo cortante en suelo, ¿sí? Que está representada por la relación de Moore-Coulomb, que lo vamos a analizar igual más adelante, ¿no? Entonces, eso es lo que se genera en esas superficies de contacto, ¿no? Se genera una distribución de esfuerzo, ¿ya? En cuanto a la dilatancia, igual que es prácticamente la forma de acomodo de una partícula del suelo cuando está siendo sometido a un incremento de carga, está fuertemente ligado a la forma y tamaño de la partícula, ¿no? Entonces, el analizar el origen de los suelos en cuanto a forma y tamaño es muy, muy importante, ¿no? Normalmente, cuando tenemos suelos de grano grueso, acá tenemos el tamiz 200, siempre lo vamos a utilizar como la frontera entre suelos finos y suelos gruesos. Normalmente, la genética en un suelo o la génesis se debe mucho al proceso mecánico que se ha generado en el suelo, ¿no? Hemos hablado acerca de ello, cómo se forman las arenas, cómo se forman las gravas, ¿no? Por procesos mecánicos. ¿Qué quiere decir eso? Desintegración de rocas preexistentes, ¿no? Y las cuales son arrastradas por un agente de transporte. Entonces se genera un proceso mecánico. Este material, normalmente debido a ese proceso de formación, a medida que se van formando las arenas y las gravas, debido a ese proceso mecánico, van ganando algún tipo de resistencia adicional, ¿no? En cambio, en suelos de naturaleza fina, acá podríamos decir que estos son los suelos gruesos y estos los suelos finos, la génesis del material, más que todo, se debe a una biogénesis, la cual se genera en la estructura del material, ¿no? Influye mucho la química, componentes minerales del material, para ver ese comportamiento que tiene expansivo, ¿no? No es un proceso... suelos finos no se originan por procesos mecánicos, sino más que todo por procesos químicos, térmicos y biológicos en su estructura. Es por eso que estos suelos son bastante complicados de analizar, ¿sí? Si hablamos de fuerzas, el material, el suelo, normalmente el suelo grueso, ¿sí? Los componentes del peso del material, ¿sí? Y la presión de poros en su estructura son factores muy determinantes para analizar su comportamiento mecánico, ¿sí? En cambio, en suelos finos, habría que ver, ¿no? La capilaridad de ese material. Si son suelos muy finos, van a tener excesiva capilaridad que en algún momento puede llegar a saturar el material o a desestabilizar. Cuando el material está muy húmedo, ya inclusive puede tornarse un material, pasar de un material sólido a un material líquido viscoso, ¿sí? Ese es otro aspecto muy característico de estos suelos finos que hay que tomarlo muy en cuenta.
¿no? Y el otro componente muy importante, si hablamos de arcilla, es el intercambio molecular que tienen en su estructura debido a sus cargas eléctricas negativas del material, ¿no? Entonces eso hay que analizar bastante. Cuando nosotros analizamos suelos finos tenemos que ver el efecto de la capilaridad, la fluidez del material cuando está en condición saturada y su comportamiento electroquímico más que todo, ¿no? En cambio, en suelos de grano grueso, simplemente el peso propio del material es el que se puede considerar para su análisis, ¿no? Y ambas situaciones están fuertemente ligadas con el esfuerzo efectivo, que es algo que vamos a analizar. Prácticamente tenemos una unidad completa para analizar la mecánica del suelo, ¿no? El esfuerzo efectivo es como el suelo gana resistencia cuando está siendo sometido a un incremento de carga, ¿no? La física también es algo muy, muy importante analizar, ¿sí? Porque en suelos gruesos, por ejemplo, un suelo grueso que tiene cierta cantidad de finos puede generar un cierto valor de resistencia, ¿no? Puesto que estos finos de alguna manera ayudan a transferir una determinada carga, ¿no? Pero un exceso de finos también en el suelo no es tan útil, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio entre la cantidad de finos y la cantidad de gruesos que hay en una partícula del suelo. Porque acá, si nosotros podemos ver en el esquema, tenemos mucha cantidad de fino. ¿Y qué es lo que hace? Ese fino, miren, separa las partículas más grandes, ¿no? Y supuestamente, si nosotros lo vemos a simple vista, podemos decir que estas partículas grandes tienen mayor resistencia que las partículas finas, efectivamente, ¿no? Y si las partículas de mayor tamaño están muy separadas, debido a que en el interior o en el intersticio hay bastante cantidad de fino, entonces no va a haber una buena transferencia de carga, ¿no? Cambio aquí arriba no, tengo mayor contacto entre partículas gruesas, por lo tanto el suelo va a ser mucho más resistente, ¿sí? Entonces hay que analizar esos aspectos también, ¿no? No es solamente, hay proporciones entre fino y grueso para que tengan un comportamiento óptimo, ¿sí? Eso si hablamos de suelos de grano grueso. Si hablamos suelo de grano fino, ya habíamos visto los intercambios moleculares que generan en las estructuras, ¿no? Los campos eléctricos que se generan en las estructuras de láminas de arcilla, eso de alguna manera me, me resta, ¿no? Resistencia. Cuando yo analice un comportamiento mecánico en una arcilla, si la arcilla tiene gran capacidad de intercambio catiónico, voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque ese material es un material muy expansivo, absorbe mucha cantidad de agua, se hincha exageradamente y eso me puede provocar serios problemas si yo decido trabajar sobre este tipo de materiales, ¿no? Entonces otros son los comportamientos. Ahí ya no voy a analizar si ese material está bien ordenado o no están bien ordenadas sus partículas, ¿no? Son otros factores los que intervienen, ¿ya? En cuanto a la distribución y el tamaño de las partículas, habíamos quedado bastante claro que nosotros en esta asignatura vamos a trabajar con dos normativas, ¿no? Que es la norma AASHTO, que es de la Asociación Americana de Funcionarios del Transporte y Carreteras Estatales, y el sistema SUX, que es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Vamos a utilizar ambos sistemas para poder clasificar un suelo, ¿no? Poder darle su respectivo nombre y apellido, ¿sí? Para ello nosotros vamos a necesitar algunos ensayos previos, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en la tablita un sistema de clasificación AASHTO, ¿no? Puede dividir al suelo en 4 grupos muy importantes, que son las gravas, arenas, limos y arcilla, y cada material tiene un rango de tamaño, ¿no? De 75 a 2 milímetros es una grava, una arena de 2 a 0.075, un limo de 0.075 a 0.002, y una arcilla menor a 0.002, ¿no? Ese es un sistema de clasificación que tiene
la AASHTO para separar gravas, arenas, limos y arcillas, ¿no? La unificada es algo muy similar, la única diferencia es que la unificada considera una grava cuando el material está entre 75 a 4 milímetros y de 4 a 0.075 es arena, ¿no? Y todo lo que pase el diámetro 0.075, que corresponde al diámetro del tamiz número 200, se lo considera limo o arcilla, ¿sí? Para ello, cuando nosotros ya empezamos a analizar lo que es el comportamiento de forma y tamaño de las partículas, no tenemos que dejar de lado de hablar acerca de las granulometrías, ¿no? Con un análisis granulométrico nosotros podemos más o menos definir las proporciones de material, ¿sí?, que hay en mi muestra de suelo, porque ustedes han podido ver en las exploraciones geotécnicas de que un suelo es una combinación de, puede ser en algunos casos estos 4 componentes o tal vez 2 o tal vez 3, ¿no? Entonces el saber cuánto de arena, cuánto de grava, cuánto de limo y cuánto de arcilla hay en mi muestra de suelo, eso es muy importante, ¿no? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer un análisis granulométrico, ¿no? Una granulometría, la cual es un ensayo que me define la distribución de las partículas que conforman una masa de suelo, ¿no? Según su tamaño lo va distribuyendo, ¿sí? Ofrece, dice, un criterio obvio para una clasificación descriptiva. La variedad del tamaño de las partículas es casi ilimitada, ¿no? No sabemos porque, como les había dicho en principio, el suelo lo forma la naturaleza y no sabemos en qué proporciones lo ha formado. Eso es lo que nosotros queremos averiguar, ¿sí? Un análisis... Cuando nosotros, dice, realizamos un análisis físico de una muestra de suelo, tenemos que definir dentro de ella la variedad de tamaños, ¿sí?, que hay en nuestra muestra, las cuales se enmarcan dentro de rangos específicos, ¿no? Como habíamos visto hace un momento, tienen rangos de medidas para que sean gravas, arenas, limos o arcilla, ¿sí? Para clasificar, dice, a los constituyentes del suelo según su tamaño de partículas, se han establecido muchas clasificaciones granulométricas. Básicamente todas aceptan los términos de grava, arena, limo y arcilla, ¿no? Pero difieren en los valores de los límites, como hemos podido ver en el sistema AASHTO y en el sistema SUBS, ¿no? Ahí tengo materiales granulares, ahí tengo las gravas, tengo las arenas, ¿sí? Normalmente las gravas y las arenas son materiales que no poseen una cohesión verdadera, son materiales muy sueltos. Los tamaños de las partículas son apreciables, ¿sí? Pueden mirar apreciables a la vista del ojo humano, ¿sí? Entonces pueden distinguir ustedes entre una arena gruesa, media o fina, ¿no es cierto?, al igual que una grava. Entonces no creo que exista mucho problema, ¿no? La característica de estos materiales es que son materiales de alta permeabilidad. Al ser materiales de grano grueso, ¿no?, genera mayor porosidad y esto hace de que el agua pueda circular de una manera mucho más sencilla y fácil por la estructura del suelo, ¿ya? Ahí tenemos la arena gruesa y sus rangos de tamaños aproximadamente, ¿no? Luego tenemos el limo y la arcilla, que son materiales finos, cuyos comportamientos en cuanto a comportamientos químicos, moleculares, son completamente distintos. Si bien visualmente puede haber una confusión, ¿no?, porque tienen casi una misma granulometría, un mismo tamaño de grano, pero sus comportamientos plásticos hacen la diferencia, ¿no? Entonces, normalmente el limo, un limo puro, es un material que no tiene plasticidad, ¿sí? Es un material que cuando nosotros le echamos agua se dispersa, ¿sí? Es un material dispersivo. Normalmente el limo es el polvillo o es la suciedad
que está entre una arena, una grava o tal vez entre una arcilla, ¿no? La arcilla es un material, es un material fino, ¿sí? Cuyo origen es una de origen de descomposición de materia orgánica, un material bastante complejo debido a su química, debido a su proceso de formación, ¿no es cierto? Es de naturaleza fina, grano muy pequeño, y no se dejen llevar mucho por la tonalidad, ¿sí? En la corteza terrestre pueden encontrar arcillas de diferente tonalidad, ¿no? Pueden ser blanquecinas, amarillentas, rojizas, grises, verduzcas, no sé, ¿no? Entonces, normalmente tenemos el error siempre de que cuando encontramos un material rojizo, lo asimilamos a que sea un material arcilloso, no necesariamente, ¿no? Depende mucho de la zona, depende mucho del contenido mineral que tenga ese material, ¿no? La característica principal de la arcilla es que es un material plástico, ¿no? Cuando nosotros lo humedecemos, se hace un material bastante moldeable, ¿no? Cambia esa consistencia en función al contenido de humedad que tenga el material, ¿ya? Entonces esa es la diferencia de estos dos tipos de suelos finos. ¿Hay alguna consulta hasta aquí? Bien. ¿Cómo vamos a determinar la forma y el tamaño de una partícula del suelo? Hay diferentes metodologías, ¿no? La más usada es el método el mecánico, ¿sí? Por el uso de tamices, ¿sí? Método mecánico por tamizado, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que determinar el tamaño de la partícula de mineral del suelo que estoy analizando, ¿no? Puede ser que sea una mezcla entre arena, limo y arcilla. Para ello yo tengo que definir los rangos de tamaño que tiene esa determinada muestra, ¿no? Y para eso tengo que hacerme ayudar con una prueba bastante conocida, tal vez ustedes ya la conocen, el análisis granulométrico por tamizado, ¿no? Entonces, en mecánica del suelo vamos a aprender dos metodologías, la vía húmeda y la vía seca, ¿no? La vía seca consiste en prácticamente el material obtenido, secarlo completamente, ¿sí? Y luego proceder directamente con el proceso de tamizado, ¿no? Como pueden ver aquí, miren, acá tengo la muestra que he extraído en campo, lo tengo que cuartear y si el material me lo permite y es un material bastante suelto, lo tengo que secar, ¿no? Si en el proceso de secado el material es suelto, por ejemplo, una arena, cuando ustedes la secan la arena, el material es completamente suelto, ¿no? Pueden directamente pasar por este paso y ir a la parte del tamizado del material, ¿no? Puede ser una opción. Pero imagínense que ustedes han muestreado y es una arena arcillosa, o sea, tiene alto contenido de arcilla, es arena, pero es arcillosa. Y en el momento en que ustedes sequen esa arena arcillosa, puede que el secado no sea, no les dé resultados como los que vimos anteriormente, ¿no? Puede ser que el material no esté completamente suelto, sino esté en forma de terroncitos, como pueden ver acá. Hay unos terrones de material, ¿no? Terrones de gran tamaño. Ciertos materiales nosotros lo trituramos, ¿no? Ese material cambia su aspecto físico, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que es una arena que tiene alto contenido de arcilla. Entonces, el tamizar un terrón seco no sería lo más real, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, obviamente, pesar y luego humedecerlo, ¿no? Humedecerlo, dejarlo en un proceso de saturación, cosa de que esos terrones se deshagan completamente y luego nosotros lo lavamos el material por la malla número 200, ¿sí? Se lo lava por la malla número 200 y todo lo que retiene el material, todo lo que retiene la malla 200 nuevamente se lo seca. Ya voy a trabajar con suelo de grano
superior a la malla 200 porque en el proceso de lavado prácticamente eliminé todo el fino que tiene ese material y ese material seco es el que se tamiza, ¿no? Entonces otro proceso otro procedimiento de ensayo, otro método. Este método se lo llama el método de la vía húmeda, ¿no? Que es el que normalmente nosotros utilizamos en mecánica del suelo, la vía húmeda por lavado en la malla número 200, que lo vamos a desarrollar de una mejor manera en laboratorio, ¿ya? El objetivo de un método de análisis granulométrico es determinar la granulometría de los áridos de hasta 90 milímetros mediante su división y separación con una serie de tamices, ¿no? Tenemos el método seco y el método húmedo que ya se los he descrito anteriormente, ¿sí? Estos son los tamices que son prácticamente recipientes metálicos, pueden ser de acero, pueden ser de bronce, que en el interior hay una malla que tiene un respectivo diámetro, ¿no? Entonces acá tengo una malla para tamices, para materiales gruesos, pueden ser gravas, ¿no? Y acá tengo para materiales finos, ¿no? Tamices con aberturas mucho más pequeñas, ¿sí? Esas aberturas están normalizadas, ¿sí? De acuerdo a la ACTM y a la AASHTO, ¿no? Entonces, este es un juego de tamices. Acá tenemos tamizadores eléctricos. Si yo voy a hacer un análisis granulométrico de un suelo que tiene alto contenido de grava, entonces tengo que utilizar las aberturas de las mallas correspondientes a grava, ¿no es cierto? Desde el tamiz de 3,5 pulgadas hasta el tamiz número 200, ¿no? ¿Por qué? Porque mi material tiene grava, tiene arena, tiene limo y tiene arcilla, entonces tengo que colocar una gran cantidad de tamices y hacer el proceso de tamizado, ¿no? Si en mi suelo que yo he explorado solamente hay fino, ¿no? Puede ser un limo arcilloso, entonces no hay necesidad de utilizar los tamices de gran abertura, ¿no? Entonces se puede utilizar a partir del tamiz número 4, ¿sí? 4, 10, 40, 100 y 200 y con esa serie poder hacer un análisis de tamizado. El elegir qué tamices voy a ocupar en un ensayo depende mucho del tamaño de la partícula mineral del suelo que estoy analizando, ¿ya? Algunos tamices están identificados, acá tiene su identificación, se los identifica en función del diámetro, del tamaño de la abertura de las mallas, ¿no? Por ejemplo, un tamiz de 1 pulgada, quiere decir que la abertura de esta malla es 1 pulgada, ¿no? A partir del tamiz número 4, ya los tamices se los identifica por un número, ¿no? Tamiz número 4, tamiz número 40, número 100 y número 200. ¿Qué quiere decir esto? Que ese número indica el número de aberturas que hay en 1 pulgada, ¿no? Sin embargo, debido a que el espesor del alambre de la malla puede variar, se ha optado por darle el tamaño de los orificios en milímetros, ¿no? Por ejemplo, un tamiz de número 4, ¿qué quiere decir? Acá yo tengo 1 pulgada y acá tengo 1 pulgada. Quiere decir que en 1 pulgada se ha dividido en ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y lo mismo aquí abajo. 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, esta pulgada se ha dividido en 4 divisiones. Eso quiere decir el tamiz número 4, ¿no? El tamiz número 200 quiere decir que 1 pulgada se ha dividido en ¿cuántas divisiones? En 200 divisiones, ¿no? En ambos sentidos. 1 pulgada cuadrada. Entonces ahí se ha generado la malla correspondiente a esa medida de tamiz, ¿no? Acá tenemos el famoso tamiz 200, es una malla bastante delgada, ¿no? La abertura entre malla y malla es aproximadamente de 0,074 milímetros, ¿no? Un diámetro bastante pequeño, ¿no? Entonces ustedes si miran la malla a contraluz, prácticamente son diámetros de abertura muy pequeñitos, ¿no? Que no se los puede apreciar a simple vista, ¿sí? Entonces, en la normativa me dice todo material que pase esta malla se lo considera material fino. O sea, ¿qué pasa esta malla? El limo y la arcilla, ¿no?
La granulometría, me imagino que ustedes no creo que tengan problemas en hacer un análisis granulométrico. Lo vamos a ver eso en laboratorio. Vamos a hacer un análisis granulométrico de suelos, ¿sí? ¿Sí? Exclusivamente de suelos. Ahí podemos ver los tamices, el tamiz 3, 4 y el 200. Ahí tengo algunas clasificaciones en función del tamaño del material y sus respectivos diámetros en milímetros, ¿no? Si, por ejemplo, una grava media, normalmente es aquella grava cuyos diámetros están entre 20 y 6.3 milímetros, ¿no? Entonces, una grava media, una grava fina, entre 6.3 y 2 milímetros de diámetro, ¿no? Y así lo van desarrollando. De estas tablitas van a encontrar una gran cantidad, dependiendo de qué bibliografía estén utilizando, ¿sí? Puede que no coincidan, ¿sí? No necesariamente van a coincidir. A veces algunos autores tienen otras medidas de intervalos, ¿no? Pero la mayoría está más o menos tratando de uniformizar eso, ¿ya? Para hacer un análisis granulométrico, lo primero que tenemos que obtener nosotros es un peso seco inicial, ¿no? Ahí pueden ver, miren, un suelo con alto contenido de partículas gruesas, y en esas partículas gruesas también hay partículas finas, ¿no? Entonces este es un suelo en condición natural, este es un suelo coluvial, ¿sí? Coluvial, ¿por qué? Porque tiene partículas de gran tamaño, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer antes de hacer una granulometría? Se tiene que cuartear el material, que sea representativo de lo que he obtenido en una exploración, y una vez que cuarteo, determino un peso inicial, ¿no? Cuánto es con lo que voy a trabajar. Ahora, ¿con qué cantidad de material voy a trabajar? Va a depender mucho del tamaño del grano, ¿no? Si tengo granulometría de este tipo, por lo menos voy a necesitar unos 10 a 15 kilos de material para hacer una granulometría, ¿no? Si tengo suelo fino, tal como lo limo o arcilla, tal vez con 200 o 300 gramos puede que sea más que suficiente el análisis, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos ya ese peso seco inicial, que es muy importante, empezamos el proceso de lavado por la malla número 200, ¿no? Lavamos todo el material, eliminando toda la cantidad de limo y arcilla. Entonces, si yo lavo ese material por la malla número 200, ¿qué voy a obtener como resultado final? Arena y grava, porque todo el fino del material se ha pasado por la malla 200, ¿no? Entonces, esa arena y ese material retenido lo llevo al horno y lo seco, ¿no? Lo seco por 24 horas. Y ese material seco, en condición suelta, es la que se empieza a tamizar, ¿no? Voy tamizando, colocando mis diámetros de malla en forma ascendente o descendente en diámetro, tamaños de malla grande en la parte superior, y voy bajando en diámetro, ¿no? Y empiezo el proceso de tamizado y voy determinando los pesos retenidos en cada malla, ¿no? Entonces este es un ensayo que ya lo han debido ver ustedes en materiales de construcción, ¿no? Pero no se preocupen, lo vamos a ver igual nosotros en mecánica de suelos, ¿ya? Una vez que obtenemos los pesos retenidos, vamos llenando esta planillita, ¿no? ¿Por qué solamente aquí utilizo la malla número 4, 10, 40 y 200 y no utilizo las mallas de tamaños mucho más grandes, ¿no? Uno, porque estos son los tamices que yo utilizo para clasificar un suelo. Los sistemas de clasificación de suelo normalmente me piden datos de estos tamices, del 4, del 10, del 40 y del 200, ¿sí? Puede ser una opción, ¿no? Un motivo por el cual no tiene sentido que coloque las aberturas de mayor tamaño. O la otra alternativa puede ser de que este sea un análisis granulométrico de una arena, ¿no? Que pasa la malla número 4, 10, 40 y 200, ¿sí? Entonces no tendría sentido de colocar serie de tamices de mayor abertura en la parte superior, ¿ya? Pueden ser las dos cosas, ¿no? Entonces estos son los datos que yo obtengo, el ABCD, obtengo en el ensayo.
Para calcular el acumulado simplemente voy sumando, ¿no? Voy sumando esto con esto, positivo, voy sumando y voy colocando el valor ahí, de forma acumulativa, ¿no? Donde acá voy a tener un valor acumulado, dice, ¿no? Valor acumulado, que este tiene que ser igual al peso seco después del lavado, ¿no? ¿Por qué? A este peso seco, miren. Cuando yo lave el material, lo metí al horno y lo pesé, ¿no? Lo pesé y ese material lo tamicé, ¿sí? Entonces todo lo que entró en la malla, en la serie de tamices, me tiene que salir aquí al final, ¿no? Al final. El porcentaje retenido acumulado es igual, si lo quieren en fórmula, porcentaje retenido acumulado es igual al peso retenido acumulado dividido entre un peso seco inicial por 100, ¿no? Entonces eso es lo que vamos calculando acá, ¿ya? Peso retenido acumulado dividido entre peso seco inicial por 100. Y el porcentaje más fino, aquí es igual el porcentaje más fino, es igual a, porcentaje más fino es igual a 100 menos el porcentaje retenido acumulado, ¿no? Entonces esta es la formulita de porcentaje más fino, ¿no? O también algunos van a encontrar, lo llaman porcentaje que pasa, ¿no? O porcentaje más fino, igual, sí. Entonces de esa forma se hace un análisis granulométrico por el método de húmedo, ¿no? Secado, lavado por el tamiz número 200, ¿ya? ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? Esto lo vamos a ver más a detalle cuando veamos la parte de análisis granulométrico. Hay otro método de análisis granulométrico por sedimentación que se denomina el método del hidrómetro, que es un ensayo con el cual nosotros podemos determinar los diámetros, los distintos diámetros de las partículas finas que tiene una muestra de suelo. Por ejemplo, el método mecánico con uso de tamices no me puede llegar a diferenciar los diferentes diámetros que hay en una muestra de arcilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no puedo utilizar un tamiz 250, tamiz 300, tamiz 400, tamiz 500. Tendría que tener ese tipo de malla para ver una distribución granulométrica de un suelo fino, ¿no es cierto? Pero imagínense si ustedes quieren tamizar una arcilla seca, o sea, es complicado. ¿Por qué? Porque van a generar polvo, no es muy fácil tamizar material fino y peor aún, conseguir estas mallas de aberturas mucho más pequeñas resulta a veces muy difícil, muy costoso. Si bien existen esas mallas, se los utiliza bastante en el rubro minero, pero si nosotros quisiéramos determinar la distribución granulométrica de un suelo fino, lo más conveniente es hacer un ensayo de hidrometría, ¿no? El principio que utiliza este método es la ley de Stokes, ¿sí? ¿Qué es la ley de Stokes? Es una ley que nos mide más o menos las velocidades de sedimentación de una partícula de mineral que está dentro de un fluido, ¿ya? Entonces, acá nosotros tenemos, en este recipiente, tenemos suelo que está en forma de suspensión, está flotando laminitas, partículas de suelo muy pequeñitas, ¿no? Y con el pasar del tiempo, lo que hacen estas partículas es tratar de sedimentarse, de caer, ¿no es cierto? Entonces, esa velocidad de sedimentación de las partículas de arcilla, que en el momento de inicio del ensayo están en suspensión, porque están flotando, pero eso tiene un límite de tiempo, ¿no? Porque a medida que va pasando el tiempo, esas partículas
de arcilla tienden a sedimentarse, ¿no? Ahora, la velocidad de sedimentación va a ser mucho más rápida si el diámetro de la partícula de arcilla es más grande, ¿no es cierto? Mientras mayor sea el diámetro, mayor va a ser la velocidad de sedimentación en un tiempo mucho más corto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Medir esa velocidad de sedimentación, ¿no? Con el principio de Stokes, acá tengo, ¿no? Con la ley de Stokes puedo medir la velocidad de sedimentación, ¿no? Entonces, para ello yo utilizo un aparatito que se llama hidrómetro. Este es un hidrómetro, ¿sí? ¿Qué es el hidrómetro y para qué sirve? El hidrómetro sirve para medir la viscosidad o la densidad del fluido, ¿no? En este caso yo tengo una mezcla, un fluido que está compuesto por agua y está compuesto por suelo y algún material dispersivo, un químico para que las partículas de arcilla no se puedan adherir unas contra otras, ¿no? Entonces yo voy midiendo esa densidad de ese fluido. Y esa densidad del fluido o viscosidad de ese fluido es variable con el tiempo, porque a medida que pasa el tiempo las partículas de arcilla tienden a sedimentar y también va a cambiar la velocidad la viscosidad de ese fluido. Entonces esas son las lecturas que yo tengo que ir tomando a medida que pasa el tiempo, ¿sí? Entonces ahí pueden ver, miren, los tubos, las probetas, con su respectivo ensayo. Acá tengo una arcilla que está en suspensión, ¿sí? Este es un fluido, están ensayando cuántos, tal vez 2, 4, 6 materiales distintos, ¿no? Y acá adentro, en el interior de este otro, ahí está el hidrómetro, no sé si lo pueden ver, ¿sí? Ahí en el interior está descansando. Entonces yo tengo que tomar lecturas de viscosidad en diferentes intervalos de tiempo, ¿no? Es un ensayo bastante interesante, bastante académico, para poder determinar curvas granulométricas de suelos de naturaleza fina, ¿sí? Esa es la ley de Stokes. Stokes me presenta esa formulita para medir la velocidad de sedimentación de una partícula del suelo, y la velocidad de sedimentación está fuertemente ligada al diámetro de la partícula. Mientras más grande sea el diámetro, mayor va a ser la velocidad de sedimentación, ¿no? Esta es la ley de Stokes, ¿sí? Esta es la fórmula de la ley de Stokes, ¿no? Entonces yo de esta ley puedo, de esta formulita puedo despejar el diámetro, ¿no? Y puedo tener una relación de este tipo, ¿sí? En la que el diámetro de la partícula es igual a 18 veces la viscosidad dividido entre el peso unitario de la parte sólida del material menos peso unitario del agua. Esto dividido o multiplicado por la raíz de L sobre T. ¿Y qué es L sobre T? Es la velocidad, distancia sobre tiempo, ¿no? Entonces de esta fórmula yo he despejado simplemente el diámetro. Y con esa formulita puedo ir calculando los diferentes diámetros en función a las lecturas a las lecturas que yo tome con el hidrómetro, ¿no? Entonces es igual una prueba que vamos a realizar. Miren, este es un ensayo de hidrometría en el cual se han determinado diferentes diámetros de partículas de arcilla, ¿no? Igual tiene su tabla, al igual que el análisis granulométrico método mecánico, tenemos una tabla de resultados, y la cual me va a generar una curva granulométrica. Miren, aquí tengo una curva inicial, que es material, es una muestra de arena limo-arcillosa aparentemente. ¿Sí? ¿Sí? Se lo escucho un poquito entrecortado, Inge, o hay una... Ya, enseguida lo corrijo. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, ingeniero. Bien. Seguimos entonces. Estamos hablando sobre
el ensayo del hidrómetro, ¿no? El hidrómetro, bueno, esta es la fórmula, esta es la tablita, que igual les voy a enseñar a hacer el ensayo, toda la parte procedimental, pero este es el resultado final de un análisis de hidrometría, ¿no? O sea, hemos combinado prácticamente método mecánico por tamizado con el método del hidrómetro, ¿no? Como pueden ver acá, miren, está la serie de tamices, ¿no? El tamiz 4, 10, 40, 100 y 200 y he generado estos puntos, ¿no? Pero resulta de que mi muestra es una arena limoarcillosa, entonces a ese material también le he hecho un ensayo de hidrometría, ¿no? Y he determinado prácticamente el diámetro de las partículas menores a la malla número 200 y he podido generar estos puntos, miren, diámetros mucho más pequeños, ¿no? Entonces por medio de procesos de sedimentación, ya es la metodología que se utiliza. Entonces, cuando yo necesito determinar una curva granulométrica de un suelo fino, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer hidrometría, ¿sí? Ahí tengo algunas otras curvas granulométricas, ¿no? Ustedes en esta materia, terminando mecánica de suelos, tienen que ya empezar a generar un poquito de conocimientos básicos en cuanto a todas las pruebas de laboratorio que vayamos a ir ensayando durante el semestre, ¿no? Ese es el resultado final de un análisis granulométrico. Es la famosa curva granulométrica, ¿no? Entonces, ustedes tienen que tener la capacidad de simplemente viendo la curva, saber con qué tipo de suelos están trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta curva, miren, esta curva B, ¿sí? Es una curva, si yo la miro en la curva, puedo decir que este material es un material bastante heterogéneo en tamaño de partícula, ¿no? Porque yo tengo partículas desde gravas gruesas, medias, finas, ¿sí? Hasta arenas gruesas, medias y finas, ¿no? Porque mi curva me llega prácticamente, es muy tendida, ¿no? Pueden haber curvas granulométricas de este tipo, por ejemplo. ¿Qué tipo de material sería ese? Un material bastante heterogéneo que en su muestra hay desde gravas, ¿no? Aquí están las gravas, hay arenas y también hay limos y arcillas, ¿sí? Porque es una curva bastante extendida, ¿no? Un material bastante heterogéneo. En cambio, una curva muy parada, algo así, exagerando, ¿no? Mucho la he muy vertical está esa curva. Vamos a cambiar a ver a esta curva. Más o menos una curva aquí, algo así. Una curva muy vertical quiere decir que el material es bastante uniforme, ¿no? ¿Qué quiere decir uniforme? Que el tamaño de las partículas están dentro de un rango, ¿no? O sea que prácticamente es un mismo tamaño, se podría decir, ¿no? Miren, entre arena media y gruesa, dentro de ese rango está. Entonces, este material es un material uniforme, se llama, ¿sí? Se denomina un material mal gradado. ¿Por qué? Porque tiene una granulometría uniforme, ¿no? Este es un suelo mal gradado, o mal graduado también lo llaman, mal graduado, ¿no? Porque el tamaño de sus partículas es muy uniforme, es un solo tamaño. En cambio, este otro suelo, que tiene diferentes rangos de partículas, es un suelo bien graduado, ¿no? Bien graduado, ¿sí? Ahora, si analizamos comportamiento mecánico, ustedes saben que un suelo bien graduado es un suelo que permite menos deformación y permite mayor resistencia. Lo hemos podido ver en los videos del profesor Bartland, ¿no? Al principio, que un suelo que tiene un mismo tamaño de partícula me genera
muchos vacíos en su estructura, ¿no? Y eso hace de que el suelo se deforme exageradamente, ¿no? Entonces, ustedes viendo simplemente las curvas, tienen que ya estar en condiciones de poder identificar con qué tipo de suelo están trabajando. Por ejemplo, esta de acá, la curva E. Si yo veo un análisis granulométrico con este tipo de curva, este es un tipo de curva muy característico de suelo fino. ¿Por qué? Porque está con tamiz 200 mayor al 40%, ¿sí? Mayor al 40%. ¿Qué quiere decir? Que de toda la muestra prácticamente más del 40% pasa a la malla 200. Entonces, ¿qué tipo de suelo es? Está entre un limo y una arcilla, ¿no? Entonces, viendo simplemente la curva, ¿ya? Tienen que saber más o menos distinguir las características del material, ¿no? Acá tenemos tres tipos de curvas, lo mismo que les había mostrado anteriormente, está en otra bibliografía. La curva de distribución de tamaño de partículas muestra no solo el rango del tamaño de la partícula presente en el suelo, sino también una distribución de varios tamaños, ¿no? Tenemos la curva 1, que es una curva bastante parada, se podría decir, que representa un tipo de suelo que en la mayoría de los granos son del mismo tamaño, ¿no? A esto se la denomina pobremente clasificado, llama esta bibliografía, ¿no? O también mal graduado, ¿sí? La curva 2, que es una curva mucho más extendida, esta de acá, ¿sí? Presenta, dice, un suelo que tiene tamaño de partículas bastante distribuida, ¿no? Desde un amplio rango, desde suelos gruesos hasta suelos finos, ¿no? Este tipo de suelo se lo denomina bien gradado o bien clasificado, ¿no? Y la curva 3 representa al suelo que tiene una brecha acá, ¿no? Miren, hay algo raro en esta parte de la curva, ¿sí? Entonces, se puede presentar ese tipo de materiales. Sí se puede presentar porque, como les digo, los suelos en condición natural puede que tengan esas características, ¿no? Entonces, ustedes viendo la curva tienen que estar ya en condiciones de poder identificar con qué tipo de suelo se está trabajando, ¿ya? Algunas propiedades que se pueden determinar en una curva granulométrica son los coeficientes de uniformidad y los coeficientes de curvatura, ¿no? ¿Qué son los coeficientes de uniformidad y los coeficientes de curvatura? Son parámetros del suelo que están en función del tamaño de las partículas, ¿no? Son los que me van a definir si un suelo es bien graduado o si un suelo es mal graduado. Por ejemplo, el coeficiente de uniformidad me dice que es igual a D60 sobre D10 y el coeficiente de curvatura es igual a D30 al cuadrado dividido entre D60 por D10. Cuando yo tengo suelos bien graduados, tienen que tener un CU mayor que 4. Y los suelos son uniformes cuando el CU es menor a 3. Para que sean suelos bien graduados, tienen que tener un CU mayor a 4 y tienen que tener un C sub C entre 1 y 3. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, ambas condiciones tienen que cumplir para que el suelo es bien graduado. Si no cumple ambas condiciones, directamente el suelo se lo denomina un suelo mal graduado, ¿sí? ¿Qué son esos D10, D30 y D60? Son diámetros correspondientes al porcentaje que estamos analizando, ¿ya? Por ejemplo, el D10 es un diámetro, dice, el cual es menor o igual al tamaño que corresponde al 10% de toda la muestra, ¿no? El de 30 lo mismo, es un valor de diámetro de una partícula del suelo y ese diámetro es menor o igual al que corresponde al 30% de toda la muestra y lo mismo con el de 60. Vamos a calcular, ¿no? Ahí tengo un análisis granulométrico completo. He utilizado tamices de grano grueso. ¿Por qué? Porque mi muestra tenía gran cantidad apreciable de grava, ¿no? Tengo una curva granulométrica bastante tendida, desde gravas hasta limos y arcillas, ¿no? Entonces vamos calculando el D10. El D10 me dice que tengo que ubicar el 10%, proyectar hacia la curva granulométrica y bajar. ¿Qué voy a leer ahí?
Esta es una curva granulométrica donde graficamos porcentaje más fino versus diámetro de las partículas, que está representada por las aberturas de los tamices que he utilizado en mi análisis granulométrico, ¿no? Miren, aquí arriba están la serie de tamices, ¿no? Que este es el tamiz número 200, corresponde a este diámetro, ¿ya? Entonces lo que tengo que calcular yo es el 10% y luego proyectar una recta hasta interceptar la curva y bajar. ¿Qué leo ahí? Leo un diámetro. ¿En qué unidades? Milímetros. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el 10% de mi muestra tiene un diámetro menor a 0.1 milímetros. Lo mismo para el de 30. Ubico el 30%, intercepto la curva y bajo. ¿Cuánto leo ahí? 0.37 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que mi muestra ensayada tiene el 30% del material de toda la muestra tiene un diámetro menor a 0.37 milímetros. Acá me olvidé colocar milímetros, ¿ya? Y el de 60 lo mismo. Entonces, como pueden ver, son parámetros que se obtienen de la curva granulométrica. O sea, son valores de diámetros, el de 10, el de 30 y el de 60. Con esos valores de diámetros yo puedo calcular el correspondiente coeficiente de uniformidad y el coeficiente de curvatura, ¿no? Y con eso verificar si mi suelo es bien graduado o si mi suelo es mal graduado, ¿ya? Entonces, ese es un parámetro característico de suelos de naturaleza granular, suelos gruesos, ¿no? Porque en un suelo fino no nos interesa si es bien graduado o mal graduado, ¿no es cierto? Además no vamos a poder distinguir si el suelo es bien graduado o mal graduado, porque sabemos de que el diámetro de las partículas de los suelos finos son casi uniformes en su totalidad, ¿no? Entonces es otro comportamiento el que nosotros tenemos que analizar en suelos finos. Por ejemplo, vamos a analizar su plasticidad. En cambio, en suelos gruesos no se analiza su plasticidad, sino se analiza su distribución granulométrica, la forma y diámetro del tamaño de las partículas de un suelo. Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿ya? Entonces, eso que quede bastante claro. No se puede calcular coeficiente de uniformidad y curvatura en suelos de naturaleza fina, ¿no? ¿Por qué no se puede? Porque normalmente un suelo de naturaleza fina, su porcentaje que pasa el tamiz 200 va a estar aquí arriba. Va a ser mayor al 40 o 50%, tal vez aquí. Entonces, las curvas de suelo fino normalmente son curvas que están aquí arriba. Aquí, curvas de este tipo, ¿sí? Y si yo quisiera calcular el D10, miren, acá está, nunca voy a cortar, ¿sí? Acá está el 10, nunca voy a cortar esa curva, entonces no voy a poder calcular un D10 en un suelo de naturaleza arcillosa, ¿ya? Eso para que lo tengan claro. Preguntas, jóvenes, ¿alguna duda? Nos vamos a dar unos 5 minutitos, por favor, de descanso, ¿ya? Mientras atiendo, están tocando mi puerta. Voy a traerse un vasito con agua y luego continuamos en 5 minutos. Bueno. Está bien, hija.
Bien, jóvenes. Vamos a continuar. Vamos a ver esta última parte, lo que corresponde a... Esto ya está claro. A lo que es los límites de consistencia. Les decía, ¿me escuchan, jóvenes? Sí. Bien. Les hablaba acerca de que en suelos finos, el analizar la forma y el tamaño de las partículas de un suelo no es tan determinante, ¿no? Son otros aspectos los que tenemos que analizar en suelos finos. Como podemos ver en este caso, es el analizar su consistencia, ¿sí? Esa consistencia que tiene este material o que genera este material con diferentes contenidos de humedad hace de que el comportamiento de este tipo de suelo sea bastante complejo, ¿no? Entonces, si queremos medir, por decir, la plasticidad de un suelo, tenemos que analizar la consistencia, de en qué consiste la consistencia de este tipo de materiales, ¿sí? La consistencia, dice, generalmente es concebida como la propiedad de suelos finos, tales como las arcillas, que consiste en la menor o mayor capacidad de ser moldeados en la mano bajo ciertas condiciones de humedad sin variación en el volumen, y siendo esta una de las propiedades más importantes de las arcillas, y para su determinación se tienen que calcular los siguientes límites, ¿no? Los límites líquido, límite plástico y límite de contracción, que los límites son simplemente ensayos de laboratorio, ¿ya? Entonces, ¿qué consiste la consistencia de un material? Dice que es el distinto o el diferente comportamiento que tiene el suelo con diferentes cantidades de humedad sin variación en el volumen total, ¿no? Entonces, nosotros conocemos tres límites, ¿sí? Los límites de contracción, los límites plásticos y los límites líquidos, ¿sí? ¿Qué son los límites? Simplemente son cantidades de agua, ¿sí? Miren, agua, son cantidades de humedad. ¿Qué es, por ejemplo, un límite de contracción? Es la cantidad de agua que tiene el suelo para tener un comportamiento sólido a semisólido. O sea, si yo tengo cantidades de agua menor al correspondiente límite de contracción o retracción, el comportamiento de mi suelo en cuanto a consistencia es una consistencia sólida. Si yo tengo un porcentaje de humedad mayor al del límite de contracción, mi suelo se comporta con una consistencia semisólida. Y lo mismo, el límite plástico es la frontera entre un material semisólido a un material plástico, ¿sí? Y el límite líquido entre el material plástico a un material fluido, a una consistencia fluida, ¿no? Entonces, simplemente son cantidades de agua para que el suelo pase de un comportamiento o de una consistencia semisólida a una consistencia plástica o de una consistencia plástica a una consistencia fluida, ¿no? Y esta característica es especial de suelos de naturaleza arcillosa. Es por eso que los suelos, cuando tienen un bajo contenido de humedad, ¿no? Muy cercano a cero, tienen una consistencia bastante rígida, es un material muy sólido, muy duro, ¿no es cierto? Muy resistente. Pero ¿qué pasa con el incremento de humedad? Cuando se va aumentando humedad a ese material, mire, puede pasar de tener un comportamiento rígido, sólido, a un comportamiento fluido, muy viscoso, ¿no? Entonces las características de este material aquí son prácticamente, trabaja como si fuera un líquido, un fluido. Y si hablamos de resistencia, ni qué decir, ¿no? La resistencia se ve disminuida debido a la gran cantidad de humedad que tiene ese material, ¿no? Y la parte plástica del material, el comportamiento moldeable, está dentro de este rango, ¿no? Y esa está definida por el índice de plasticidad.
que es igual a la cantidad de humedad del límite líquido menos la cantidad de humedad del límite plástico. Una diferencia de estos dos límites, líquido y límite plástico, ¿no? Entonces, ¿qué mido con el índice de plasticidad? Mido el grado de plasticidad que tiene un material, ¿sí? El grado de plasticidad. El material, mientras más plástico sea, más moldeable, va a tener un IP mucho más alto, ¿ya? Entonces, como pueden ver ahí, cómo el agua le cambia la consistencia a este tipo de suelo, ¿sí? El líquido es un ensayo de laboratorio que lo vamos a ver igual en nuestras pruebas. Ahí está la cazuela de Casa Grande, que es donde se realiza el ensayo. Necesitamos material de naturaleza arcillosa, tamizada por la malla número 40, ¿no? Necesitamos agua, espátula y un recipiente de porcelana para hacer la mezcla, ¿no? Primeramente, lo que tenemos que hacer es, normalmente las arcillas cuando se secan en forma de terrones muy duros. Tenemos que triturar estos materiales sin afectar la granulometría del material, y luego tenemos que tamizarlo por la malla número 40, ¿no? Todo lo que pase en la malla 40, tenemos material tamizado, empezamos a ensayar. ¿En qué consiste? Simplemente consiste en preparar una crema, una mezcla bien pastosa, homogénea, ¿sí? Con diferentes contenidos de humedad, ¿no? Entonces acá está el equipo de Casa Grande. Esta es la cazuela de Casa Grande, que está compuesto por un frasco, una cazuela de bronce, base de caucho, ¿no? Altura de caída aproximadamente 1 centímetro. Tiene una manivelita que cuando ustedes hacen girar esta manivela, esta cazuela levanta hacia arriba y baja, levanta y baja, ¿no? Va cayendo. Altura de caída 1 centímetro aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el ensayo? Simplemente en preparar esa muestra, esa crema homogénea pastosa, y luego colocarla en el recipiente de la cazuela de Casa Grande, ¿no? La colocamos de esta forma horizontal, ahí está el material. Luego, este equipo viene con un ranurador, ¿no? Empezamos a hacer un canal, una ranura, toda la muestra colocada en el recipiente, y me va a quedar un canal más o menos de este tipo, ¿no? Aquí pueden ver, mira, ahí está el canal. En la parte de arriba tiene aproximadamente 1 centímetro de abertura, y en la parte de abajo tiene 2 milímetros de abertura, que es las dimensiones del ranurador, ¿no? Entonces, como ya he hecho el canal, empiezo a golpear, ¿no? Empiezo a girar esta manivelita en este sentido, de tal forma que esta cazuela levante y baje, vaya golpeando, ¿no? Así como pueden ver. Antes de realizar el ensayo, la ranura tiene este aspecto, y después de realizar el ensayo prácticamente tiene este aspecto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tengo que medir? Simplemente el número de golpes que va a generar esta cazuela sobre la base para que la ranura inferior cierre aproximadamente media pulgada. Y ahí termina el ensayo, ¿no? Ahora, el cerrado de esta media pulgada de ranura va a depender mucho de la consistencia del material, ¿no? Si el material está muy húmedo, el número de golpes va a ser muy pequeño, ¿no? Tal vez en 4 o 5 golpes ustedes puedan cerrar esa ranura media pulgada. Y si el material está muy seco, ¿no? Consistencia bastante plástica, puede que con 50 golpes ni siquiera cierren la ranura, ¿no? Entonces va a depender mucho de la experiencia y de la práctica del operador, ¿sí? Luego, una vez que proceden a cerrar esa ranura en un número determinado de golpes, sacan una pequeña muestra y calculan su contenido de humedad, ¿no? Entonces van generando una curva de flujo, se llama esto, ¿sí? Esta es una curva de flujo, ¿sí? ¿En qué consiste? En realizar varias pruebas. En este caso hemos realizado 3 pruebas con número de golpes bajo, medio y alto, ¿no? Donde la media o el óptimo es un número de golpes igual a 25, ¿sí? Eso nos damos como rango, ¿no? Entonces, como pueden ver, para un número de golpes de 14, el contenido de humedad del material es 27, que está muy húmedo. Para un número de golpes de 36, para cerrar esa media pulgada, miren, su humedad bajó a 23, ¿no? Entonces, son esos los datos que yo voy recopilando en el procedimiento de ensayo. Luego lo grafico en una curva, escala semilogarítmica a la horizontal y la vertical, la escala lineal, ¿no?
Ubico el número de golpes igual a 25, proyecto la curva y ahí tengo el valor de límite líquido, ¿no? Esa es la cantidad de humedad para que el suelo pase de un comportamiento moldeable, plástico, a un comportamiento líquido, ¿ya? También puedo utilizar esa formulita, ¿no? Límite líquido es igual a porcentaje de humedad de la muestra dividido o multiplicado por número de golpes dividido entre 25, todo eso elevado a 0.121, ¿no? Entonces ese es el ensayo. Preguntas, jóvenes. Quiero ver si tengo acá. Preguntas. Deme un segundito. ¿Alguna duda? ¿Está todo claro? Jóvenes. Bien, ese es el límite líquido, ¿ya? El límite plástico es un ensayo que se utiliza la misma muestra del ensayo del límite líquido y consiste simplemente en hacer cilindritos, ¿sí? De material arcilloso de aproximadamente 3 milímetros de diámetro, ¿sí? Entonces, para ello utilizamos el mismo material que se ha utilizado en el límite líquido y empezamos a moldear el material. Miren estos cilindritos que ven acá, ¿sí? No sé qué pasó acá. Ahí está, ¿no? Ahí tenemos un vidrio esmerilado, es donde se coloca un papel filtro y sobre el papel se van haciendo los cilindritos, ¿no? Acá podemos ver los cilindritos. ¿Qué aspecto tiene que tener el cilindrito? Tiene que tener un diámetro de 3 milímetros y tiene que tener una superficie fisurada, ¿no? Si nosotros nos fijamos acá, miren, tiene una especie de rayitas, líneas, ¿no? Los cilindritos, entonces tenemos que llegar hasta esa condición. Quiere decir que ya el material está con su límite plástico, ¿no? ¿Y qué hacemos ese material? Calculamos su contenido de humedad natural, ¿no? Y con eso ya tenemos el contenido de humedad del límite plástico, que va a ser igual a el peso húmedo menos peso seco dividido entre peso seco por 100, ¿no? Entonces, ese material húmedo lo pesamos, lo metemos al horno, lo pesamos seco y ya tenemos el porcentaje de humedad del límite plástico. ¿Qué es el límite plástico? Simplemente es la cantidad de humedad para que el suelo pase de un comportamiento semisólido a un comportamiento plástico, ¿no? Con esos dos datos, nosotros ya podemos calcular el índice de plasticidad, que es igual al porcentaje del límite líquido menos el porcentaje de límite plástico. Y con ese porcentaje de humedad, perdón, con ese valor de índice de plasticidad, ya estamos en condiciones nosotros de poder clasificar un suelo, ¿ya? Entonces, del suelo tenemos que tener análisis granulométrico y límites de consistencia. Si ya tenemos los límites de consistencia y tenemos los análisis granulométricos de las muestras de suelo, entonces ya podemos empezar a clasificar un suelo, ¿sí? Y es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Bien, jóvenes, ¿hay alguna consulta, alguna duda? ¿Está todo claro? Sí, Inge. Sí, Inge.
Bien, vamos a quedar ahí entonces. Si el viernes se confirma el paro cívico, no creo que atiendan en laboratorio, vamos a tener que pasar laboratorio por medio virtual, ¿ya? Eso ya lo vamos a definir el día de mañana, por favor, en el grupo. ¿Sí? Que me confirme el encargado de cursos si es que el día viernes no va a haber actividades en la universidad, ¿ya? Necesariamente vamos a tener que pasar por medio virtual para no atrasarnos más, ¿bueno? Disculpa. Sí. Una consulta sobre Sobre el informe para las normas. He tratado de buscar esas normas. No sé si hay como un documento que haya sobre su descripción o contenido de lo que dicta la norma. La verdad no he encontrado. No sé si usted nos podría decir dónde encontrar ese como o archivo o dónde ir a comprar. Donde diga qué exige la norma, porque la verdad en todo lo que he buscado solo menciona experimentos parecidos a los nosotros, a los laboratorios, que mencionan que es referente a la norma o usando la norma, pero no dice nada específico en sí que exige la norma, o no sé si estoy entendiendo mal la parte del informe, no sé si me podría guiar en esa parte. Todo ensayo de laboratorio tiene una normativa, ¿sí? Y la norma está en el manual, en la guía de laboratorio, ahí está la normativa antes de iniciar el ensayo. Si usted coloca esa normativa a Google, le aseguro que le va a aparecer los papers correspondientes a la norma y ahí está todo el procedimiento del ensayo. Entonces eso lo van a encontrar en la web. Obviamente si quieren comprarlo, van a tener que entrarse a la página de la ACTM o la ASHTO y ahí ya lo venden, ¿no? Si no quieren descargar, ¿sí? Pero usted coloca la norma, a ver, por ejemplo, te voy a mostrar la guía del laboratorio. ¿Dónde está? Acá está el manual. Vamos a compartir ahorita. No sé si logran ver ¿se ve? Sí, Sí, ingeniero. Ya. Miren, por ejemplo, acá yo tengo, aquí está, a ver, aquí está. Límite líquido y límite plástico de un suelo. Miren, esta es la norma ASHTO T8968. Si yo coloco esto, ASHTO T8968, y me voy aquí, ASHTO T, ¿cuánto era? T99, ¿no? T99, aquí está, PDF. Bueno, este es otro ensayo. ¿Cuál era el que? Esto T8968, allá. T89. Aquí está, T8968. Aquí está norma esto T8902, ¿no? Acá está determinación del límite líquido. Está la norma, ¿no? Entonces yo entro a la norma y en algunos casos me va a dar, ¿no? Aquí está la norma. Todo el procedimiento paso a paso, ¿no? Entonces en algunas ya tendrían que buscar plataformas ustedes donde puedan descargar de forma gratuita eso. Entonces esta es la normativa. También pueden colocar ACTM 423. Si quieren acá colocan ACTM 423. Igual les tiene que ACTM 423. Acá está. Ah, no era 423, era ACTM 423, sí. Aquí está la ACTM, es la D, creo. Límite líquido, norma, ¿no? ACTM, límite líquido y límite plástico.
Entonces tienen que ir buscando alguna página en la cual ustedes puedan descargar el documento, ¿ya? Actualizado. No sé si está claro. Inge, entonces, por lo que entendí, ¿te podría compartir mi pantalla para preguntarle si estaría bien tomar ese documento como referencia, el documento de la ACTM de D42069? Es que la verdad no he encontrado más que solo la que le quiero mostrar. ¿Alguna otra consulta, jóvenes? Ingeniero, disculpe una pregunta. Sí. ¿Va a habilitar entonces recursos para el práctico, no? El práctico tienen que presentarlo el día viernes, ¿no? Sí, Inge, pero Sí, no va a haber pero clases. no va a haber clases. Sí, pero igual me lo tienen que hacer llegar en medio físico, ¿no? Yo lo voy a habilitar en la plataforma para que lo suban. Creo que ya está habilitada en la plataforma para que puedan subir el día viernes su práctico y después ya me lo entregan en medio físico. No, Inge, en el Moodle solo En el Moodle solo está está para descargar el archivo. Ya, a ver, entonces voy a actualizarlo para que ustedes puedan subir su documento a la plataforma. Bueno. Gracias, Inge. Ok, si no hay más consultas, vamos a quedar ahí, jóvenes. Que tengan muy buenas noches.